El 22 de marzo se recuerda a una de las insignes matronas de la nobleza romana del siglo IV, que tuvieron el honor de tener como guía espiritual al doctor San Jerónimo de Estridón. Santa Lea Romana, quien saltó a la fama de la santidad, cuando escapó del compromiso matrimonial con un cónsul de Roma, buscando refugio en el recién fundado primer convento femenino de la historia del Monte Aventino, palacio residencial de Santa Marcela de Roma, la primera abadesa regular a la usanza que actualmente conocemos. Lea tuvo el honor de instruirse y compartir junto a las nobles y afamadas santas romanas Paula y su hija Eustoquia, Fabiola, y llegó a ser la primera maestra de novicias que se conoce en la historia. Humilde, trabajadora, servicial. También fundó su propio convento a las afueras de Roma, en donde recibió a las jóvenes más humildes de la plebe social. Sus conocimientos del latín y el griego, le permitieron ser una testigo presencial, y participé junto a las letradas matronas en la compilación de la primera Biblia tal como actualmente la conocemos, cooperando con San Jerónimo. Lea nace hacia el año 345, como hija en una noble familia patricia pagana en el puerto de Roma, la ciudad de Ostia. Teniendo varios familiares que habían ejercido como cónsules en la ciudad eterna, desde pequeña se la instruye con la mejor educación que podía recibir una noble del siglo IV en el apogeo del Imperio Romano, por lo cual aprende latín y griego, junto a las artes y las ciencias grecoromanas de su tiempo. Alrededor de los 15 años de edad se la desposa por contrato matrimonial con un joven noble de similar alcurnia, quien resultó ser un hombre adinerado pero común para la casta patricia aficionado a las tertulias, las juergas y la vida nocturna de la alta sociedad nobiliaria. Por su parte, la joven y piadosa Lea prefería quedarse en casa y ayudar a los desvalidos que abundaban por toda Roma y que solían tocar las puertas del palacete en que vivía, pidiendo alguna ayuda. En una de esas oportunidades es que conoce del cristianismo. En pocos años queda viuda y sin hijos. Para esos momentos la Iglesia Católica en Roma llevaba menos de 50 años como religión oficial del imperio, y sufría muchos conflictos internos pues arribaban a Roma muchos poderosos cristianos orientales que habían sido enseñados por ancianos obispos que tenían aún arraigadas variedad de creencias heréticas provenientes de los textos apócrifos. Muchas de estas ideas se contraponían con la doctrina enseñada por el Papa Dámaso I, líder de la Iglesia Católica, por lo que Roma era un hervidero de corrientes cristianas. Este mismo desorden religioso confunde a la noble Lea, hasta que escucha de una comunidad recién fundada ese mismo año 360, compuesto por prominentes viudas y doncellas que vivían apartadas de la alta nobleza, reunidas en el palacio de la noble Marcela en el Monte Aventino. Eran conocidas como las piadosas damas del vestido marrón, pues todas usaban unos uniformes muy humildes de color marrón, y realizaban muchas obras de caridad cristiana. Pero Lea, aún una veinteañera, es forzada por sus poderosos familiares a contraer matrimonio con el procónsul Vecio Agorio Pretextato, quien pronto será nombrado por el emperador como cónsul de Roma. Presionada por su familia, reúne cuanto puede y escapa a refugiarse en la comunidad del Monte Aventino, en donde es recibida por Marcela, y su madre Albina, conociendo a las nobles Paula, Eustoquia, Fabiola, y Asela. Todas de muy buena posición social, y admiradas por el papado romano. Por lo tanto en este palacio monasterial, encuentra tanto la seguridad, como la verdadera fe, pues las damas siguen un estilo de vida evangélico, socorriendo y ayudando a enfermos, a pobres y perseguidos por la sociedad, como ser los esclavos. A la joven Lea no le costó adaptarse al estilo de vida y alimentación frugal y humilde, ella misma le pide a la líder y poderosa dueña del palacio, la noble Marcela, el ocupar una celda lo más pequeña e incómoda posible en honor a la humildad en vida que profesó Jesús, José y María. Lea es recibida como si fuese de la familia, por las carismáticas matronas romanas, ellas presienten ser pioneras en la historia del cristianismo, pues viven en el primer monasterio occidental femenino del Monte Aventino. Ayunaban frecuentemente, y se privaban de consumir vino y carnes, consagraban su tiempo a la lectura espiritual, la oración, frecuentando habitualmente las iglesias y las reliquias de los santos mártires que abundaban en ese tiempo por toda Roma.
Hacia el año 380, Lea junto a sus maestras, las santas matronas, fueron testigos de la visita a Roma de los santos patriarcas Epifanio de Chipre, Pablo de Antioquía y San Ambrosio, invitados por el Papa San Dámaso I y el emperador Teodosio, a fin de participar en el Gran Sínodo de Roma, para combatir las corrientes heréticas orientales. Lea atiende al anciano Ambrosio, quien por su experiencia había sido elegido como el secretario del sínodo, pero enfermo, debe ser reemplazado por San Jerónimo de Estridón. Este es uno de los momentos más importantes del cristianismo en el siglo IV, y constituye uno de los mayores crecimientos espirituales de la Iglesia católica en el primer milenio, pues se reunieron muchos grandes doctores y patriarcas que instruyeron a las santas matronas romanas, fortaleciendo los carismas y las virtudes de estas santas mujeres. Durante el sínodo recordaron el camino seguido por la Iglesia católica hasta ese momento, y la forma en que sobrevivió a la persecución implacable del Imperio Romano desde el año 40 hasta el año 313, cuando se declaró la libertad de culto por el emperador Constantino en el Edicto de Milán. La silenciosa Lea respondía muchas de sus dudas mientras atendía a los patriarcas, Epifanio y Pablo. Ambos habían participado en la corte del Papa Silvestre I, quien había estado presente durante el Edicto de Milán junto a Santa Elena y a su hijo Constantino. Muchos doctores y jerarcas visitaron la comunidad de Santa Marcela en el Monte Aventino, pues estas mujeres, consideradas como las primeras damas de vida consagrada al servicio de Cristo y del hermano desvalido, eran el orgullo del Papa San Dámaso I, quien las declaraba frente a la audiencia de sabios cristianos, como la primera comunidad de mujeres nobles, piadosas y letradas, que viviendo en castidad y pobreza, estaban unidas solo para adorar a Dios, y proteger al hermano enfermo y apesadumbrado, en quienes ellas veían la imagen del Cristo pobre y perseguido. Por ello el Papa San Dámaso solía llamarlas, como las pías matronas, deseosas de complacer solo a Dios. Una de las conclusiones finales del sínodo, fue la necesidad de una recopilación única y en latín de las Sagradas Escrituras que sería conocida como la Biblia en versión Vulgata, texto oficial de la Iglesia Católica desde el año 385, hasta 1965. Pues antes del siglo IV, los textos se encontraban separados y en idiomas distintos, pues mientras el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Por lo cual una de las últimas actividades en común que hicieron las santas matronas Marcela, Paula, Eustoquia, Albina, Fabiola, Asela, y la para ese entonces ya enfermiza Lea, fue el cooperar en todo lo posible con el doctor designado para tan titánica tarea, San Jerónimo de Estridón, quien también ejercía como director espiritual del monasterio del Aventino. Como mujeres nobles y letradas, casi todas sabían perfectamente el latín, y el griego. En cuanto al hebreo, Paula y Eustoquia lo aprendieron con rapidez a fin de ser una ayuda en esta tarea. Por su parte, Lea, desde años antes debido a su buen carácter, su trabajo incansable, y su paciencia casi ilimitada, había sido elegida por Marcela como la primera maestra de novicias en la cultura occidental, responsabilidad en que Lea ponía todos sus esfuerzos para recibir, cuidar, enseñar y proteger a cada jovencita, como si fuese madre carnal de cada una de ellas. En esos años instruirá a la joven Principia, quien algún día se convertirá en la segunda abadesa. Para Lea era un momento de gran felicidad, pues en paralelo cada una de sus queridas hermanas, a quienes ella amaba como si fuesen todas hijas de un mismo padre, iniciaban sus proyectos apostólicos. Es así como Paula y Eustoquia organizan la fundación de la primera comunidad de vida ascética en Tierra Santa, en específico en Belén de Judea, para vivir venerando la Santa Familia y adorando al Niño Jesús. Marcela, la primera abadesa como tal de la historia, aumentaba exponencialmente el número de sus hijas espirituales en el Monte Aventino. Fabiola creaba en su palacio el primer hospital de la historia. Y por su parte Lea, aunque se encontraba aquejada de una enfermedad crónica, decidió implementar su propio convento a imitación del de su maestra Santa Marcela, en donde vivió una vida de humildad, oración, silencio,
en contemplación y en penitencia, pero dedicada principalmente a jóvenes cristianas pobres de las afueras de Roma. Santa Lea, con apenas 40 años de edad, fue la primera de las santas matronas romanas en fallecer, en la madrugada del 22 de marzo del año 384, mientras San Jerónimo oraba junto a ella, y a sus hijas espirituales. A sus funerales en el cementerio del puerto de Ostia estuvo acompañada por sus amadas hermanas, las nobles matronas romanas, y sus hijas espirituales, en una ceremonia dirigida por su maestro San Jerónimo, quien dio una extensa despedida a la humilde y silenciosa Santa Lea romana. ¿Quién podrá dignamente alabar la conversión de nuestra noble Lea? La cual, escapó del matrimonio con un cónsul de Roma, para entregarse a Dios, llegando a ser cabeza de su monasterio, y madre de tantas vírgenes. Abandonó las ropas blandas y ricas, que en el mundo desde niña había traído, vistiéndose con un áspero saco para domar su carne, pasando noches enteras en oración, sin dormir, esforzándose en enseñar a sus compañeras e hijas, más con su ejemplo, que con sus palabras. Fue tan grande su humildad, y tan sujeta, que habiendo antes sido señora de sus criados, después la tenían por criada de todos, aunque tanto más era sierva de Cristo, cuanto menos era tenida por señora de los hombres. Su vestido era pobre y sin cuidado, apenas comía, se cubría completamente, huía en todo de la ostentación, para no recibir en esta vida la paga por sus buenas obras. Ese fue su estilo, bajo el signo de la reserva, obrando en silencio, enseñando con hechos. También maestra de perfección para las otras, más con el ejemplo que con la palabra, fue de una humildad sincera y profunda que, después de haber tenido tantos sirvientes a sus órdenes, se consideró a sí misma como una sierva. Trabajó incansable haciendo tan poco ruido que ahora goza de la eterna bienaventuranza, y ha sido recibida por los coros de los ángeles, y colocada en el seno de Abraham, donde con el pobrecito Lázaro ve al rico avariento, que se vistió de púrpura, y a los poderosos no ya con ropas triunfales, sino cubiertos de otra negra, y de confusión, pidiendo una gota de agua para su refrigerio. Procuremos pues vivir con tan gran cuidado, tal como lo hizo la noble Lea, quien decía que a las cosas temporales y caducas suceden las eternas, y muriendo cada día nuestro cuerpo, no pensemos, que en las demás cosas somos perpetuos, porque solo sirviendo a Dios triunfaremos.